en su gestualidad la tensión, cómo se fue acumulando su preocupación personal, y siempre decimos que cuando hacemos el análisis de una persona para ver cómo comunica en lo no verbal, tenemos que analizar su patrón comunicacional, ¿no? Claro. No son los mismos gestos en una persona que otra, lo que resulta en el mismo significado. Y lo que le debe haber costado también, ¿no? Porque lo hablábamos con Fernando Morales, quien trata de entender y que analicemos la cuestión que tiene que ver con lo técnico, y él nos decía que Balbi estaba encargado de una situación amena, de invitar a los periodistas a conocer la fragata, de llevarlos para un recorrido, y de repente pasó a comunicar una situación muy traumática y muy de emergencia también, ¿no? De qué manera su cuerpo se tiene que transformar en este sentido, sus gestos, sus manos, su cara, ¿no? Sin duda, recordemos también que Balbi es un experto, no es una persona, es un simple vocero, fue director de la Escuela de Buceo y Submarinismo durante 2002-2003, es una persona que tiene mucho conocimiento sobre la temática, y puntualmente lo que nos ha llamado la atención es que durante las últimas partes ya él hacía un esfuerzo para no tener gestos manuales, vamos a decir. O no quebrarse también, ¿no? Tal cual, sí, inclusive la expresión que se veía, ahí vemos una expresión, ese gesto, recién a partir del cuarto o quinto parte en adelante, se dio de manera reiterada. Es un gesto de rechazo y cierta resistencia hacia la información que está brindando. Pudimos ver que hay alguna gestualidad que está relacionada con su modo de comunicar, al estilo de un tic. Todos tenemos gestos que repetimos, los llamamos gestos adaptadores, que se repiten con la tensión nerviosa. En realidad, Balbi manifestó lo que cualquier persona, el momento que cuenta una historia como esta, le puede ocurrir, con un ingrediente que es la resistencia que él tenía a algún tipo de información técnica. ¿El gesto se repite o se acrecenta o se repite en más oportunidades, no? En el caso de la cuestión nerviosa. Claro, cuando los gestos adaptadores, por ejemplo, hay uno que él saca la lengua y se moja los labios, que no es común en otras partes. Sobre las últimas partes él lo repetía de manera constante, tenía una tensión nerviosa creciente. Ahí está la imagen, Hugo. Ahí lo vemos. Ese gesto puntualmente se fue repitiendo en los últimos partes, a medida que avanzaba la tensión. Lo que hemos notado es que Balbi tenía dos situaciones puntuales que comunicaba. Por un lado, su angustia, su preocupación, bajaba la vista en momentos en que se refería a los familiares, tenía una preocupación genuina, poco común inclusive a la hora de comunicar en un espacio militar. Recordemos que los militares o las Fuerzas Armadas inclusive son personas que tienen un gran control, una gran disciplina sobre su cuerpo. Sin embargo, Balbi fue cediendo en la comunicación durante los últimos partes, y este gesto que vemos, que es el de la lengua mojando sus labios, lo llamamos un gesto adaptador. Así que se hace de manera inconsciente para controlar las emociones, y se repitió de manera sistemática vamos a decir, en dos partes. ¿La persona en general cuando tiene una situación de estrés se le seca la boca? Podría ser si el estrés está acompañado de miedo. Sí, generalmente la boca se nos seca cuando hay una situación traumática repentina. Pero, por ejemplo, dar una mala noticia o hablar en público sabiendo que lo que tenés que comunicar no era lo que vos supuestamente tenías previsto, te genera estrés. Sin duda, sí. Recordemos también que se trata de... Y el estrés te seca la boca. Sí, recordemos de todas maneras que se trata de la misma noticia de manera reiterada. No es una noticia. De hecho, este gesto de la boca, de la lengua, no lo vemos en los primeros partes donde bueno, pero al principio, digamos, al principio él tenía que comunicar, a ver, un cable interno que un infiel había, según lo que había trascendido, alguien de adentro de la Armada había dejado trascender, y que en realidad era un submarino que hacía unos días no se comunicaba. Claro, no le generaba estrés, porque para lo que era la Armada y las cuestiones técnicas era algo dentro de
los protocolos normales. Además no revestía peligro para la vida. Con respecto a las preguntas, cada vez que tiene que responderlas, es muy ameno también para contestar. Siempre ha tratado de contestarle a todos los periodistas, siempre avisando cuál era la última pregunta. ¿Qué se ve ahí en este comportamiento del capitán Balbi, Hugo? Bueno, lo que hemos notado es que a partir de la noticia en la que... o el anuncio, vamos a decir, en el que se establece que no se buscará con la expectativa de vida de los tripulantes, se genera un tipo de comunicación más relajada. A partir de ahí, Balbi ya no siente la presión, la tensión. De hecho, en el parte que dio en el día de hoy, lo pueden ver más bien distendido. No significa que a él no le importe, sino que la presión mayor de anunciar esa mala noticia, que ya todos de alguna manera estábamos lastimosamente aguardando, lo quita del foco de la atención. Por eso el parte de hoy, los de ayer, inclusive luego de ese día clave en el que se mencionó que ya no se buscaba la expectativa de vida, vemos que él está más distendido, como aliviado. Acá tenemos otra imagen donde él, que lo repite, como que baja la mirada, esto que decías vos de cuando habla de los familiares. ¿Este era un gesto particular de ese momento? Claro, este es un gesto que se dio de manera reiterada. Él hace una pausa cuando habla específicamente del dolor de los familiares y su cuerpo, pese a que él hace un esfuerzo para mantenerse como vocero. Recordemos que es un profesional de posgrado en el área de la comunicación, sabe de qué manera comunicar frente a una cámara. Su cuerpo de alguna manera le indica esa preocupación que él no puede evitar. Esa mirada hacia abajo, que la hace de manera silenciosa, pausada, lo hizo de manera repetida en los últimos días. Cuando lo analizaron, ¿ustedes les llamó la atención, digamos, el derrotero comunicacional del vocero Balbi, o les pareció que estuvo correcto en la manera en que lo hizo? Particularmente, como él lo fue llevando durante todos los partes, no hubo nada que nos indicara que sea llamativo, vamos a decir, a no ser ese punto de la resistencia a algunos elementos técnicos. Cuando él comenta, por ejemplo, cuestiones específicas relacionadas a cuestiones técnicas de la Armada o del submarino, la hora de salida, de llegada, la última comunicación, cuestiones relacionadas a las averías, por ejemplo. Con el lenguaje, por ejemplo, con ese lenguaje que para el cotidiano no es fácil, de la cuestión hidráulica, la avería, todas esas cosas que son muy técnicas, ahí se lo ve como medio incómodo al momento de explicar. Se lo nota incómodo. Después, recordamos que en la traducción de la comunicación no verbal hay un último capítulo que es la exégesis, donde uno puede hacer una suerte de interpretaciones. Por lo cual de ahí hay personas que pueden decir, ¿por qué la incomodidad de Balbi al transmitir cierta información? Bueno, eso ya queda en el campo de la especulación. Sabemos que estaba incómodo en algunos momentos, estaba tenso y con alguna resistencia a la información que daba, y quienes pueden decir, bueno, quizás él querría dar esa información de otra manera, quizás no está de acuerdo con toda la información que se está brindando o debería dar más información. No lo sabemos. Sí sabemos que hay incomodidad y resistencia en cuestiones técnicas cuando las fue anunciando. Bueno, la verdad que hemos hablado bastante hoy del tema del submarino. ¿Hay algo más que te haya llamado la atención? ¿Lo viste a Maradona? ¿En los últimos días? Sí. Ayer, por ejemplo, en las fotos. No estuve viendo, sé que se habló mucho, no tuvimos tiempo de hacer ese análisis. Sí, no, porque en realidad también es interesante la cuestión de las oportunidades en que se dicen las cosas y si uno lo dice de manera intencional o no. Me parece por allí que cuando uno va a comunicar un mensaje y uno si quiere o si sabe lo que quiere comunicar, no te importa lo que te pregunten. A vos lo que te importa es dejar en claro cuál es el mensaje que vos vas a dar, independientemente de la pregunta. Y cualquier pregunta puede ser en realidad bienvenida para reafirmar ese mensaje. ¿Qué fue lo que pasó con Maradona? Cuando Maradona le preguntaron en el sorteo, le dijeron, Diego, ¿qué te parece el sorteo que le tocó a Argentina? Él aprovechó para decir que Argentina jugaba mal. Claro. En realidad él lo que quería decir que era eso. Lo que él quería decir que Argentina jugaba mal. De hecho es una excelente observación porque hay una técnica comunicacional justamente que va por un andarivel distinto del de las preguntas. Tenemos algunos políticos en la historia argentina que a la hora de preguntarles, la gente dice, él dice lo que quiere, ¿no? Carrió.
¿Cómo? Carrió. Bueno, tenemos otro caso que es... por ejemplo. Carrió. Tenemos un caso que es Scioli. Carrió muy de puntual. Barranca. Scioli, La gente claro. le pregunta las peores cosas y él contesta tranquilamente lo que él quiere decir. Sí, Carrió sí. es increíble. Lo de Carrió que vivimos con Maldonado y después con el Pero submarino además es fue una persona que algo increíble. lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de Carrió, yo lo de Scioli le adhiero también, pienso lo mismo, y que en realidad me parece que eso le terminó jugando en contra, porque en realidad cuando vos, no contestás Sí. puntualmente de nada, a veces eso no te juega a favor. Bien, nos quedamos sin tiempo, nos estamos yendo. Sí, nos Hugo, tenemos. gracias. Gracias a ustedes por la Bueno, invitación. tuvimos Gracias, Hugo. un programa lleno de cosas. Así es. ¿Nos vamos a la ciudad? ¿No nos despedimos? ¿Nos vamos a la ciudad primero? Nos vamos a la ciudad. Bueno, imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Va a llover durante todo el día. Este es un tema interesante, por lo menos para que lo tengan en cuenta. Así que si van a salir de su casa, háganlo con paraguas. Sí. No sé si tenemos los datos allí y el pronóstico extendido para las próximas horas, pero suponemos que la inestabilidad hoy nos va a acompañar seguro y mañana... ¿Quién le dice? Sí, mañana también, ¿eh? Mañana también, ¿no? Sí, mañana también tiempo inestable, así que hagan como el que está ahí a través de la cama de C5N. Lleven paraguas porque va a llover, ahí lo tienen, ¿eh? 26 de máxima para hoy, condiciones de tiempo inestable, 21 grados ya cerrando la noche, así que tengan en cuenta que va a llover. Hoy A ver si seguro, tenés en extendido, Juanjo, para mañana irnos. también. Ahí lo tenés, mira. Bueno, lunes probabilidad de precipitaciones con 25 grados de temperatura máxima, 17 de mínima, 27 para el martes, parcialmente.